Hola chicos, vamos a presentar algunas ideas fundamentales del tema 3 en relación al cambio planificado y las reformas. Mm, Voy a ir secuenciando las mismas presentaciones que tenéis en el aula, que además se corresponden con las lecturas que tenéis como capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, pensad una cosa, que es que las reformas son el primer nivel de grandes cambios, con lo cual la gran pregunta que todo el tiempo va a estar en nuestra mente es cuánto de esas ideas que están en la ley al final son cambios prácticos y cómo podemos hacer un proceso de diseño y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Por eso, esta primera transparencia es ilustradora. Tenemos tres dimensiones explicativas. Por un lado, los contextos de las reformas, los contextos de estos grandes cambios. Eh, Tenemos que hablar del sistema social, el cambio social y las necesidades sociales. Es en un momento determinado de la historia donde se producen las cosas. Los ejemplos los tenéis. La Ley General de Educación del 70 es una ley franquista, todavía vive Franco. La primera ley eh, plenamente democrática es la LOCSE. ¿eh? La LOCSE es del año 90 y fue elaborada en un proceso muy largo y muy participativo. Vamos a hablar mucho de esa, porque es uno de los grandes momentos de cambio social y todos los países han tenido eh, transformaciones similares a esta. Entonces, necesidades sociales, imaginaros, de construcción de participación ciudadana. Antes no se podía participar y la cantidad de pequeños cambios que vinieron desde ese, que es el enorme gran cambio, que los ciudadanos somos partícipes de tomar decisiones jurídicas y educativas. Entonces, es muy importante que veamos esta dualidad de, por un lado, el contexto teórico del cambio realmente vigente, es decir, que tiene que estar avalado por la gran población, el contexto teórico del currículum. Esto es diferente con textos, con culturas más educativas y en relación a cómo se justifica pensar que el currículum es la selección cultural que hace un pueblo para convertirlo en eso, una construcción de significados y de contenidos y de metodologías y de sistemas de evaluación determinados en un momento determinado de la historia, ¿no? Es la que nos hace entender que cambian los contextos y cambian las leyes. De modo que, ojo con aquellas visiones de tantos cambios porque otra vez otro cambio educativo. Es que los contextos cambian. Hoy tenemos Europa, antes no. Tenemos autonomías, antes no. Tenemos democracia, antes no. Y todo esto han ido creando unos nuevos lenguajes en la finalidad de la educación. Segunda dimensión es el contexto inmediato a la innovación a la innovación curricular, es decir, aquí claramente de los modelos teóricos de innovación curricular, que hemos estado estudiando algunos en el tema 2 en relación a la mejora institucional, si las cosas se pueden decretar, hasta qué punto se puede participar, cómo se pueden hacer mejoras de arriba, de arriba abajo, bien. Y después la tercera dimensión, la dimensión práctica, la dimensión práctica. El, Este contexto práctico de la innovación nos lleva a hablar de un proceso de cambio. Por tanto, forma parte de las fases en las que se construye, se idea y se lleva a cabo. Cómo se inicia el diseño, la planificación, cómo se preparan las situaciones, cómo se prepara su difusión, que la gente debe de conocer lo que se está haciendo, cómo se prepara su implementación o su desarrollo. ¿Por qué usar una palabra u otra? O si eso se va a evaluar, fijaros qué distintas fases, en qué momentos tan diferentes. ¿Vale? Entonces, esto.
los procesos prácticos de la innovación, que los vamos a ver en este tema en los distintos contextos. Podemos hablar en un nivel macro y en un nivel micro, pero los procesos en la innovación del currículum van a estar de una forma lógica llevados desde aquí. Enseñar, hemos de explicar, difundirlo, hemos de reconocerlo como propio, adoptarlo, hemos de ejecutarlo, implementarlo, desarrollarlo y se debe después de evaluar. Cada una de estas fases lleva trabajos, acciones, momentos y focos distintos.